Bueno, pues vea, ponga cuidado porque esta ensalada está brutal. Fresca, dulce, crocante y con un sabor que engancha desde el primer bocado. Inicio esta exquisita ensalada con una lechuga verde crespa y bien fresca. Este ingrediente es la base y a mí me encanta porque aporta volumen, frescura y una textura muy agradable. La lavo muy bien hoja por hoja y luego la pongo a desinfectar de manera natural con agua y un chorrito de vinagre blanco. Mientras tanto, sigo con un mango maduro. Este ingrediente es de mis favoritos porque aporta dulzura natural, jugosidad y ese sabor tropical que levanta toda la ensalada. Lo lavo muy bien, le retiro la cáscara, lo corto en rodajas y luego en cubos medianos. Y vea pues, aquí le hago una preguntita. ¿Vos preferís el mango bien dulce o con un toquecito ácido en las ensaladas? Contame en los comentarios, ¿cierto? Si usted disfruta aprender recetas fáciles y bien hechas, suscríbase ya. Eso ayuda a que el sistema le siga mostrando nuestros videos y que siempre tenga algo nuevo que preparar. Es una decisión pequeña que le trae muchas ideas ricas después. Ahora uso 125 gramos de fresas bien lavadas y desinfectadas. A estas les retiro sus hojas y luego las corto en rodajas. Las fresas aportan un sabor ligeramente ácido y un color espectacular que hace que esta ensalada se vea irresistible. Paso ahora a 50 gramos de nueces, o el fruto seco que vos prefirás. Me ayudo de una tabla de picar y un cuchillo, y las corto en trozos pequeños. A mí me encantan las nueces porque le dan ese toque crocante que hace la diferencia. Sigo con media manzana verde. Esta la lavo muy bien, le retiro sus semillas, la corto en rodajas y luego en cubos. Decime algo, ¿vos sos de los que prefiere la manzana verde o la roja en ensaladas? Te leo en los comentarios. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando, y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para ustedes un ratico, pero para nosotros significa un montón. Ahora retomo la lechuga, la escurro muy bien y me ayudo de un centrifugador de verduras para secarla completamente. Esto es clave para que el aderezo se adhiera mejor. Luego la corto en tiras no muy delgadas para conservar su textura. Y vea pues, si te gustan este tipo de recetas frescas, fáciles y deliciosas, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te perdás lo que viene en Qué Rico Recetas. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego la lechuga, la manzana verde, el mango, las fresas, las nueces y 100 gramos de uvas pasas. Ahora en otro recipiente preparo el aderezo. Para ello agrego 2 cucharadas de yogurt griego natural, el jugo de un limón, una pizca de sal y una cucharada de miel de abejas. Bato hasta formar una mezcla suave y homogénea. Ahora incorporo el aderezo a la ensalada. Con una cuchara mezclo suavemente, asegurándome de que todos los ingredientes queden bien cubiertos sin maltratar la lechuga. Antes de servir te hago otra preguntita. ¿Vos le agregarías algún otro ingrediente a esta ensalada? Tal vez queso o semillas. Contame en los comentarios, que siempre salen ideas buenísimas. Ahora sí, sirvo y a disfrutar esta ensalada fresca, ligera y llena de sabor. Esta preparación queda perfecta para acompañar pollo, pescado o incluso como una opción ligera para el almuerzo o la cena. Bueno familia, hasta aquí esta receta que queda sencilla pero espectacular. Si te gustó esta preparación, regálame un me gusta, que eso ayuda muchísimo al canal. Compartila con alguien que disfrute las ensaladas con fruta y todavía no conozca esta combinación tan rica. Y contame en los comentarios, ¿te gustó esta ensalada? ¿La prepararías en tu casa? ¿Le cambiarías algo? Gracias por acompañarme hasta el final, por comentar, por compartir y por ser parte de esta comunidad tan bonita. Nos vemos en la próxima receta aquí en Qué Rico Recetas. Vea pues.